Muy buenos días y bendiciones, amados hermanos. Estamos contentos que hoy, aparte de ser el Día del Señor, es el día más especial de la semana, por el motivo más grande de la historia de la humanidad. Además de eso, estamos estrenando director de servicios, así que gloria a Dios por ello. Cada día el Señor envía más y más obreros a su mies. Bien, hermanos, continuamos con nuestro estudio bíblico dominical, nuestra serie ¿Qué autoriza Dios en la adoración? ¿Es impresión mía? No, es impresión mía. Tiene como antiespía esta pantalla, desde acá casi no se ve. Bien, ¿qué autoriza Dios en la adoración? Y ahora sí, porque ya llevamos varias semanas con este tema. ¿Cuál es el tema de la lección número 3? ¿O con qué tiene que ver? No me lo tiene que decir exactamente de memoria. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, quiero aclarar, en la escuela, quizás de predicación y en las escuelas seculares, el énfasis está mucho sobre la memorización. ¿Sí? Memorización. Lo ideal sería que todos se lo aprendieran de memoria. Pero conmigo no funciona así, hermano. Yo no estoy esperando que me digan las cosas de memoria. Si usted me dice, un ejemplo, ok, hermano, el tema es acerca de cómo debe llevarse el matrimonio. Amén. Aunque no sea exactamente esas palabras, pero eso me dice que usted está claro en de qué estamos hablando. No importa que no me diga exactamente de memoria. Los pasajes bíblicos a veces yo no los digo exactamente de memoria. Algunos me los sé de memoria, otros los digo, se llama parafrasear. Es decir, digo más o menos el contenido, lo que más o menos recuerdo, lo digo con otras palabras. Entonces no se sienta nunca presionado, presionada a tengo que decirlo exactamente con tantas y cuantas palabras. No, eso no. Digo, si lo puede hacer, amén. Pero esa no es la expectativa. La expectativa es que me diga de qué estamos hablando. Estamos hablando de los esposos, estamos hablando de los padres, estamos hablando de los hermanos, estamos hablando de los hijos, estamos hablando de los amigos, estamos hablando de la situación en Venezuela. ¿De qué estamos hablando? En la clase de los domingos. ¿O sobre quiénes estamos hablando? ¿Sobre quiénes? Especialmente, ¿sobre quiénes? Los hijos. Gracias, hermano. Nuestra lección número 3 es sobre los hijos. ¿Pero qué exactamente sobre los hijos? Bueno, ahí está el título. A enseñarles a adorar. Enseñarles a adorar. De eso se trata. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra. Y como son herencia de Jehová, yo tengo que estar preocupado, usted tiene que estar preocupado y preocupada porque realmente se esté cumpliendo ese propósito. La semana pasada estuvimos hablando acerca de muchas innovaciones que se dan con los jóvenes. ¿Y qué decíamos? Bueno, que lamentablemente los jóvenes en la iglesia, porque fuera no hay problema con que ellos busquen su manera de divertirse, de recrearse, de poder sacar toda esa energía que tienen. Está muy bien, niños y jóvenes. Pero cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que hacer las cosas no como a nosotros nos gustaría, sino como lo espera nuestro Dios. Entonces, no se trata de cambiar la adoración a mi gusto, no se trata de cambiar la adoración a lo que yo considero, sino que pueda hacerlo de acuerdo a cómo le agrada a Dios. Ese es el énfasis de nuestra lección, hermano. Sea de lo que sea que estemos hablando, de la cena del Señor, de la ofrenda, de las alabanzas, de los estudios. Cuando yo vengo a adorar, vengo a hacer lo que a Dios le gusta. Vengo a hacer lo que Dios quiere. Pero si yo trato de traer acá a mí lo que yo espero, lo que yo quiero, lo que a mí me agrada, entonces ¿a quién estamos adorando? Entonces me están adorando a mí. Yo quiero que la adoración, que el estudio sea de acuerdo a mi gusto. O veo que en otro lugar se practica esto y veo que va mucha gente, entonces no estamos adorando a Dios, estamos adorando a las multitudes. Entonces decíamos que los jóvenes, quienes también están preparándolos, están enseñándoles qué deberían hacer. Bueno, hoy, hermanos, a través de las redes sociales, como lo estamos haciendo por medio de esta transmisión, muchas iglesias de Cristo están transmitiendo sus servicios espirituales
y a través de esos servicios podemos escuchar hermanos de México, hermanos de Honduras, hermanos de Costa Rica, hermanos de Colombia, hermanos de Dominicana, hermanos hasta de Cuba y bueno, nicaragüenses también, ¿no? Pero a veces los traemos acá, entonces ya no hay ni que conectarse, los tenemos en persona aquí para escuchar sermones nicaragüenses. Pero cuando no se puede encontrar en las redes sociales sermones basados en la palabra de Dios, estudios bíblicos basados en la palabra de Dios, ¿qué les exhortamos? Abra su Biblia, ahí están los sermones de Jesús, ahí están las parábolas de Jesús, ahí están los sermones de Pedro, de Pablo. Entonces, a través de esos sermones también se puede aprender mucho a través de lo que los hombres inspirados, sean profetas o apóstoles, escribieron en la Biblia. Porque, lamentablemente, lo que se escucha mucho hoy en las redes sociales, poco tiene que ver con la Biblia y mucho tiene que ver con anécdotas personales, chistes, política, deportes, psicología y otras cosas que no es lo que Dios nos ha mandado a predicar. ¿Qué nos mandó el Señor a predicar? Lo tenemos en pantalla, 2 de Timoteo 4:1. Que prediques la palabra. La palabra. No es posible que yo lleve 20 minutos en un sermón y no se me esté explicando el texto bíblico. No es posible, no es bíblico, no es cristiano, no es parte de la adoración. Si nosotros empezamos desde muy pequeños a enseñarle a nuestros hijos la palabra, cuando ellos crezcan, decíamos la semana pasada, no les va a molestar, no les va a incomodar, no les va a aburrir la palabra. Pero si desde niños ellos tienen un énfasis solamente en la diversión, si las maestras, y esto lo hemos recalcado desde la semana pasada, que no estoy evaluando qué hacen las maestras en el salón porque yo no estoy allá, solamente estoy diciendo lo que es válido para todas las maestras en todo lugar del mundo hasta que el mundo se acabe. El énfasis nuestro a través de las alabanzas, a través de las dinámicas, a través de las ilustraciones, a través de la clase misma, debe ser enseñarles algo de la palabra. Cuando ese niño sale, no debe ser experto en psicología, no debe ser experto en diversión, debe ser experto en la palabra. Claro, decíamos, para jóvenes y para niños utilizamos metodologías más dinámicas, los llevamos a un campamento para que estén en otro ambiente y escuchen la palabra no solo dentro de 4 paredes. Entendemos que el enfoque hacia los jóvenes y hacia los niños es diferente al enfoque que se tiene con los adultos, pero que eso no nos lleve nunca a entretener y a divertir en lugar de enseñar la palabra de Dios. Si pasa un campamento, si pasa una actividad de niños o de jóvenes y esos jóvenes o niños no pueden por lo menos reproducir lo que aprendieron, otra vez repito, no tienen que decir todo de memoria, pero sí tienen que saber de qué se habló en la clase, qué fue lo que aprendieron hoy. Si no son capaces de decir, entonces los maestros de jóvenes y las maestras de niños han fracasado en su trabajo. Entonces tienen que revisar su metodología, su contenido, quizás tienen que estudiar más, quizás tienen que buscar ayuda, porque si el niño no está saliendo con ese aprendizaje, algo está pasando. Algo está pasando. También, obviamente, está la parte de los padres. Los padres en casa tienen que estar haciendo una labor. Vamos para la iglesia, usted va a estar en la clase. Yo le voy a preguntar a la maestra, así como le preguntan a la maestra secular, si usted se está portando bien, si usted está prestando atención, si usted está haciendo las tareas. Cuando usted sale de ahí, en la tarde le voy a preguntar de qué habló la maestra. Hermanos, no le podemos poner más énfasis al estudio en la escuela secular, en el colegio, en la universidad, que a lo que las maestras están haciendo. Porque la hermana Rachel, la hermana Guadalupe, la hermana Stacy, la hermana Levis, que están haciendo un trabajo. Y ese trabajo hay que valorarlo. Ese trabajo hay que darle apoyo. Y hermanos, si yo no le muestro a mi hijo o a mi hija que eso que dieron allí es tan importante y tan relevante que en la casa, cuando no me dicen la tabla, ¿qué pasa? Le cae la justicia, ¿verdad? ¿Cierto? Si no hacen el plan y la maestra me pone querella en la reunión, después de la reunión de padres de familia, ¿qué pasa? Le cae la justicia. La pregunta es, ¿cuándo le ha caído la justicia a uno de nuestros hijos? Porque no nos dice
por lo menos, otra vez les digo, no tiene que ser una computadora, aunque ellos tienen esa capacidad. En realidad, si los estuviéramos preparando adecuadamente, ellos pueden, hermano, ellos sí pueden decirnos todo de memoria, porque ahorita tienen esa capacidad por naturaleza, por juventud, por todo. Pero aunque no lo hagan de memoria, tienen que decirme a mí qué aprendieron. Si no aprendieron, entonces tienen que decirme por qué no aprendieron. ¿Por qué no aprendiste? ¿Por qué no me puedes decir qué enseñaron hoy? No estabas prestando atención, estabas hablando con el otro hermanito, el otro compañerito, la maestra no enseñó hoy, la maestra llegó y solo cantó y oró, pero no enseñó. Tienes que explicarme porque yo le voy a preguntar a la maestra qué fue lo que ella enseñó porque tú no me lo puedes decir. Hermanos, de eso depende la salvación del alma de nuestros hijos. Hay varios hijos aquí que no están adorando con nosotros, ¿cierto? No quisiéramos que estuvieran todos. No quisiera, hermana Senia, todos sus hijos aquí adorando. Todos sus hijos aquí, bueno, me faltan algunas madres hoy, pero no quisiéramos que estuvieran todos. Aquí está Joseph. No quisiera que estuvieran todos los hijos de la hermana aquí, por supuesto. Pero eso, hermanos, empieza en casa. Empieza con los padres. Y ese es el énfasis de nuestra lección. Predicadores, maestros, maestras, todos podemos y debemos contribuir, maestros de jóvenes, pero empieza en casa. Y si nosotros estamos haciendo una labor aquí, pero luego en casa no estamos reforzando eso, no se va a lograr el objetivo. El esfuerzo por divertirse y entretener, decía, en muchas actividades, vuelvo a recalcarlo de la semana pasada, parece ser el motivo principal para hacer un campamento, para hacer una actividad. Esto muestra una insatisfacción pecaminosa con el plan de Dios. Cuando a mí no me gusta el plan de Dios, cuando a mí me aburre el plan de Dios, cuando a mí me cansa el plan de Dios, hay pecado en mi vida. El pecado es el que odia a Dios. El pecado odia la palabra de Dios. Cuando a mí me aburre la palabra de Dios, debo preguntarme qué hay en mi corazón, qué hay en mi alma que me está llevando a que la palabra de Dios, a que la palabra de Dios haga que yo mejor esté en otra cosa y en otro mundo. Hay algo en mi vida que está creciendo, que está echando raíces y que me está diciendo, eso no, eso no. Mejor las películas, mejor el parque, mejor los juegos, mejor el deporte, pero la palabra. Pero si desde niños yo le hago el mismo énfasis a él en la enseñanza bíblica que en la enseñanza secular, él va a amar esto, hermano. Hay niños que son más complicados que otros, obviamente. No todos tienen la misma personalidad, no todos tienen la misma forma de aprender, no todos tienen la misma, incluso inteligencia. Y cuando digo esto no es uno más inteligente que otro, sino que hay inteligencia visual, hay inteligencia literaria, hay inteligencia numérica. O sea, alguno va a ser más hábil para los números, el otro va a ser más hábil para las letras. Todos son inteligentes, pero pueden tener diferentes maneras. Por eso Proverbios 22:6, uno de los pasajes más torcidos de la Escritura, ¿sí? Uno de los pasajes de los que se ha predicado lo que no dice el texto, que es, el texto no dice, instruye al niño en el camino de Dios. No dice en el camino de Dios. Dice, instrúyelo en su camino. Es decir, en el camino de Él. Instruye al niño en el camino de Él. ¿Y a qué se refiere con el camino de Él? Su manera de ser. No se le enseña igual a Joás que se le enseña a Ruth, porque Ruth tiene una personalidad y Joás tiene otra personalidad. Entonces instruye al niño en su camino. No todo, si usted tiene varios hijos y están en la escuela o han pasado por la escuela, usted sabe que no con todos tuvo una lucha. Alguno era muy aplicado de ir y estudiar él solo. Y a otro había que tenerlo bajo palos para que estudiara. Cada uno tiene su manera. Uno tiene que pasarse todo el fin de semana estudiando. El otro, con lo que escuchó en clase, puede salir muy bien en su examen. Instruye al niño según su personalidad, según sus maneras, según sus condiciones, según su inteligencia. Quizás mi hijo necesita que yo le explique la misma clase, pero en gráficos. Quizás mi hijo necesita que yo me meta a
Hoy hay muchos canales de YouTube que en lugar para divertirse y reírse, hay unos que son para enseñar matemáticas, técnicas que no había en mis tiempos, hermano. Hoy aparece una persona allí, unas cuentas brutales que solo se sacaban con calculadora, te enseñan cómo sacarlas en segundos. Hoy hay muchas formas de enseñar al hijo. Con la palabra de Dios es lo mismo. Es lo mismo. Hay muchas maneras de que a él le llegue la palabra de Dios y que esto le ayude a él a entender que la palabra también es algo, como dijo David, delicioso. Es un manjar. Es algo para disfrutar. Y yo debo estar recalcándole eso una y otra vez y buscando maneras, buscando libros, buscando canales, buscando predicadores, maestros, alguien que me ayude a que mi hijo pueda desarrollar esa devoción, ese amor. Si yo hago eso hoy, dice entonces el otro proverbio, si lo de la otra parte del proverbio, si haces eso, ¿qué va a pasar? Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sea lo que sea que le enseñe, él va a volver, él va a volver, él va a volver una y otra vez a ese principio, porque tú lo formaste así, esa es su manera, su manera. Los hermanos que desde niños han estado en la iglesia y que se han ido al mundo, si se les ha dado una base, van a volver, porque algo dentro de ellos les está diciendo constantemente, no estás donde debes estar, no estás haciendo lo que deberías, vuelve. Vuelve, esta es tu verdadera familia, esta es tu primera familia. ¿Tienes madre? Bueno, esta es, cada una de estas hermanas es delante de Dios más madre que tu madre. ¿Tienes hermanos? Todos estos que están aquí, hombres y mujeres, son más hermanos tuyos que tus propios hermanos. ¿Tienes hijos? Aquí también, los que están aquí son más tus hijos que tus propios hijos. Jesús lo dijo, mi padre, mi madre, mis hermanos y hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Probablemente va a llegar el día en que yo tenga que tomar una decisión difícil. No trato de desgastarme en anécdotas personales, pero yo tuve que pasar personalmente muy joven por la durísima decisión de dar mi voto a favor de que, en la reunión de varones me refiero, en que mis padres fueran disciplinados. Y hasta el día de hoy, mis papás no se han arrepentido. Mis papás no están en la iglesia del Señor. Están disciplinados. Y esa decisión de disciplinarlo, yo tuve que levantar mi mano y decir, amén. ¿Por qué? Porque era lo correcto con la palabra de Dios. Me duele, por supuesto. No quisiera yo que mis padres estuvieran aquí, que los conocieran, poder traerlos, invitarlos. Mi papá sabe predicar. Dentro de sus limitaciones sabe predicar. No me gustaría a mí sentarme y que fuera mi papá el que estuviera aquí enseñando, mi papá de crianza, que estuviera aquí enseñando, por supuesto. Pero si él no va a hacer la voluntad de Dios, Dios vale más para mí que él. Amo a mi madre. Quisiera que estuviera aquí en comunión con todos nosotros. Pero si por sus decisiones de seguir en el pecado no puede estar aquí, aunque a mí me duela, lo acepto. Porque desde niño ella misma me instruyó en las Escrituras. Porque la mamá de ella, mi abuela, desde niño me instruyó en las Escrituras. Me instruyó a respetar la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es poner orden en mi familia, tengo que aceptarlo. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, ahora soy viejo, ¿qué pasa? No me quiero apartar de ese camino. Fue el mismo camino que ellas me enseñaron. Si ellas se apartaron de ese camino, me habrán instruido también que yo no me quiero apartar de ese camino. Hermanos, es posible hacerlo. Es posible lograrlo en la vida de nuestros hijos. Amamos a nuestros jóvenes. Y porque los amamos, porque no queremos que se pierdan, porque no queremos que sean convencidos por sus compañeros de estudio, por sus amigos del barrio, por una pareja que lleguen a tener, de apartarse del camino de Dios. Debido a eso, necesitamos inculcar en ellos, grabar en ellos la
necesidad. Escucha la palabra, necesidad. Hay una palabra maravillosa que me dijo el otro día el señor Eduardo, no Eduardo Mercado para los que nos siguen por las redes sociales, sino el Eduardo, el bueno, el otro, el hermano, el señor Eduardo Guerra. Me dice, cuando voy los miércoles, cuando voy los domingos, no es para agradar a mi esposa. Yo voy porque necesito hacerlo. Para mí es una necesidad. Llegó miércoles, hoy hay estudio. Llegó domingo, hoy hay adoración y estudio. Entonces, necesito ir. Y si ella está o no está, yo voy porque necesito ir. Si él está repitiendo eso en casa, está diciendo eso en casa, está demostrando eso en casa, entonces Eric crecerá con la necesidad de estar en las cosas de Dios. Eduardito con la necesidad de estar en las cosas de Dios. Amy con la necesidad de estar en las cosas de Dios. Pero necesitan verlo en nosotros. Que vean que esto es como ir al médico, como comer, como dormir. ¿Qué pasa con todas esas cosas? Las necesitamos. Pero si ellos ven que esto es opcional, no podrán sentir esa necesidad y sobre todo ese deseo de adorar a Dios, de rendirle toda la alabanza y toda la gloria que Él se merece. Porque Él nos da el trabajo, Él nos da la salud, Él nos da la vida. Hemos perdido personas que amábamos, personas especiales e importantes en nuestra vida. Ya no están con nosotros, pero nosotros estamos para con nuestra vida darle gloria a Dios. Entonces, eso hay que comunicárselo a nuestros hijos. Nuestros jóvenes necesitan desesperadamente capacitación y buenos ejemplos en este sentido. Así que los adultos y los ministros de jóvenes que están a cargo de esta importante parte de nuestra vida espiritual, como son los niños y los jóvenes, necesitan comenzar a preocuparse realmente por las almas de esos muchachos, más que por llevar el balón de fútbol, más que por tratar de que en ese lugar donde vamos a hacer la actividad pueda haber o no una piscina, más que puedan esparcirse. El punto es quién va a exponer, qué va a exponer y qué tan eficaz podrá ser para que esos jóvenes, al terminar esos 3 días o 2 días o 4 días o una semana, salgan de allí, sobre todo, más capacitados en la palabra de Dios, motivados a servir como nuestro director hoy. Hermanos, la mayordomía de los jóvenes, es decir, la administración de la vida de nuestros jóvenes, es un asunto serio. Por eso cerrábamos la semana pasada con este texto. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios nos va a pedir cuentas por nuestros hermanos menores. Dios nos va a pedir cuenta por nuestros hijos, por nuestras hijas. ¿Qué tanto nos esforzamos? ¿Qué tanto buscamos ayuda? ¿Qué tanto aplicamos lo que hemos estado aprendiendo? Bien, pasamos a nuestro siguiente punto, hermanos, porque el tiempo anda a caballo y nosotros a pie. ¿Ya se lo aprendieron? Ejemplos bíblicos de capacitación adecuada. Jehová expresó confianza. Aquí voy a volver a un pasaje que expuso nuestro hermano Agenor. Jehová expresó confianza en uno de los personajes bíblicos más importantes, más relevantes del Antiguo Testamento, o más allá del Antiguo Testamento. O sea, su historia está registrada en el conjunto de libros que llamamos el Antiguo Testamento adecuadamente, pero él no vivió bajo el Antiguo Pacto, vivió antes del Antiguo Pacto. ¿Quién habrá sido el personaje más importante antes de Moisés? A ver si podemos, no es, hermano, no se sientan mal si no puedes, si no, ahorita lo decimos, ya lo aprende y lo puede decir una siguiente vez. ¿Quién habrá sido el personaje más importante de la historia bíblica antes de Moisés? Cuidado, cuidado. ¿Quién habrá sido el personaje más importante de la historia bíblica antes de Moisés? ¿Quién será? Puede decir un nombre que usted considere, seguro este. Si no es, hermano, no pasa nada. Y si es, pues habrá acertado, qué bueno. ¿Quién habrá sido?
un hombre, el más importante antes de Moisés. Es más, sin él Moisés no hubiera existido. Moisés era de la tribu de Leví. Leví era hijo de Jacob. ¿Y Jacob de quién era hijo? De Abraham. Entonces, sin Abraham no había Jacob, no había Leví, entonces no había Moisés. Pero aún peor, sin Abraham no había Cristo. Porque de la descendencia de Abraham vino nuestro Señor Jesús. ¿Cómo le llamó Dios a Abraham? Amigo. Dice la Escritura, y fue llamado amigo de Dios. Epístola de Santiago, también Pablo en Romanos. Jehová expresó confianza en la capacidad de su amigo Abraham para entrenar a sus hijos, para capacitar a sus hijos. Y volvemos aquí, lo tenemos en pantalla, a un texto que nuestro hermano Agenor incluyó en la clase. Génesis 18:19, ¿qué dice? Lo tenemos en nuestras Biblias y en pantalla. Por favor, se nos acaba el tiempo. Igual el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Bien, dice que Dios confiaba en que Abraham iba a enseñar a quiénes, a sus hijos, pero no solo a sus hijos, sino a su casa después de sí. Se iba a asegurar de que sus hijos y los hijos de sus hijos, como dice Deuteronomio 6, aprendieran la voluntad de Dios. Pero no solo que la aprendieran, sino como nuestro hermano muy bien explicó, se aseguró de que lo hicieran. Decíamos la semana pasada, Efesios 6:4, que hay que dar instrucción, pero también tiene que venir lo otro. Lo otro es amonestación. Tiene que haber instrucción, pero si el niño, el joven, no obedece la instrucción, tiene que venir la amonestación. Hermanos, los predicadores, los maestros de la Biblia, aquí y con los jóvenes o los niños, no venimos para entretener. No venimos tampoco para exhibir dotes de memoria, de oratoria. No venimos a lucir nada a nivel personal. Nosotros vinimos para cumplir dos propósitos. Enseñar, pero si la enseñanza no se practica, tenemos que amonestar. Tenemos que corregir. Tenemos que redarguir. Lo mismo es los padres con los hijos. Se les instruye, pero también nos aseguramos de que cumplan lo que les hemos instruido. Y esto iba a lograr Abraham para que entonces Dios, dice, cumpliera todo lo que él le había prometido a Abraham. Y esto, hermanos, esta confianza de parte de Dios hacia Abraham se extendió hacia el tema que nosotros estamos tratando, el tema de la adoración. ¿Por qué? Porque aquella promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12 llevó a Abraham a recorrer varias regiones de aquel mundo conocido hasta entonces. Lo puso a recorrer el mundo hasta llegar allá, a la que sería la tierra prometida. Y dice la Escritura que mientras Abraham iba, en cada lugar donde él ponía su campamento para descansar, dice que allí erigía o levantaba un altar y adoraba a Dios y le ofrecía sacrificios. Es más, se puede trazar toda la ruta de Abraham simplemente viendo en qué lugares puso un altar. ¿Sí? ¿Y quiénes estaban allí mientras él hacía eso? Sus hijos. Una y otra vez, viendo a su padre adorar. Por lo tanto, cuando vamos al caso de Jacob, vemos lo mismo. Jacob adorando en altares una y otra vez. Y así los hijos de Jacob. Y así hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente mandó, no solo instruyó, mandó a sus hijos y a su casa después de sí que guardaran el camino de Jehová y se aseguró que así fuera mientras él estuvo vivo. De la misma manera, según Génesis 14, también sus hijos lo vieron dando ofrenda a Dios de lo que Dios le había dado. Qué bonito es cuando nuestros hijos nos ven con la mano poniéndola en el plato, contribuyendo a la obra de Dios, porque
De esa manera les estamos enseñando de todo lo que ganamos, de todo lo que tenemos, tenemos que darle una parte importante a Dios. Si ellos nos ven realizando esa acción, ellos la harán también en el futuro. No es de extrañar, hermanos, que Dios manifestara este nivel de confianza con su amigo Abraham. Realmente era un gran hombre de Dios, era un gran padre. Y lo que hicieron, hermanos, los hijos de Abraham, fue muy importante para que se cumpliera la gran promesa. Si ellos se hubieran apartado del camino de Dios, no hubiera llegado el Salvador. De ellos dependía. Por eso Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, o todas las naciones y pueblos de la tierra. Si ellos se hubieran desviado, no estuviéramos aquí hoy adorando a Dios. No habríamos conocido a Jesucristo. Era muy importante que se aplicara este pasaje de Efesios 6:4. Por eso, hermanos, lo que hagan nuestros hijos hoy no es un motivo de poca preocupación o poco interés. Es de gran preocupación y es de gran interés. Porque lo que hagan hoy va a determinar si la iglesia en Volcán va a permanecer o no. Porque usted y yo no somos semilla, usted y yo vamos a pasar. Y aquí va a quedar Eduardito, aquí va a quedar Amy, aquí va a quedar Ruth, aquí va a quedar Darielis, aquí va a quedar Joás, aquí va a quedar Joseph. Esos son los que van a quedar. Por eso la preocupación es grande, porque lo que ellos sientan y piensen acerca de Dios es lo que terminarán sintiendo y pensando de Dios dentro de 20 años o 30 años. Determinará si la iglesia de Cristo permanecerá o no. Había iglesia de Cristo en Bugaba, para los que no sabían. Había iglesia de Cristo en Bugaba. Búsquela hoy. No existe. Había iglesia de Cristo en Puerto Armuelles, por si no sabían. Búsquela hoy. No existe. La iglesia de Cristo en los Anastasios, donde nos criamos la hermana Maciel y yo, hoy ya no es una iglesia del Señor. Es prácticamente un nuevo grupo religioso. Ya no andan conforme a los mandamientos del Señor. La iglesia en Victoriano Lorenzo tiene otro nombre, San Cristóbal, en David. Ya no es una iglesia fiel del Señor. Hace más de 20 años predican que los adúlteros van a ir al cielo y así. Consideran que beber alcohol es totalmente aceptable después que uno no se emborrache, dicen. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la embriaguez y la borrachera, ambos son motivo de pecado. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que si nosotros desde ahora no enseñamos la verdad, nos ayudan ahí con los niños, por favor, que dejaron la puerta abierta. Si desde ahora no nos preocupamos por hacer lo correcto, no nos preocupamos porque ellos aprendan lo correcto, el día de mañana o la iglesia va a desaparecer como grupo o será un grupo que esté practicando otra cosa. Ellos no aprendieron así, que se podía estar bebiendo alcohol. Pero hoy beben alcohol socialmente porque se terminaron corrompiendo. Si instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahí está la congregación en los Andes, en David. Tiene más de 30 años de estar allí y siguen en la verdad. No son perfectos, tendrán problemas como todos, pero están en la verdad. Más de 30 años. ¿Qué se dirá dentro de 30 años de Volcán? Depende de lo que estemos sembrando hoy en nuestros hijos. Quizás, hermanos, parte de la capacitación más impresionante recibida por Isaac, el hijo de la promesa, fue el ejemplo dramático de su padre, construyendo un altar para sacrificar no a una oveja, no a un buey, sino ¿a quién? A él mismo. ¿Recuerdan la anécdota que les mencioné sobre mis padres? Que a mí me tocó decir, estamos de acuerdo todos en que esta pareja sea disciplinada. ¿Qué me tocó a mí decir? Aunque eran mis papás, amén.
Ya nunca más, mientras estuvieran en esa condición, y así ha sido, han permanecido en esa condición. Yo no puedo estar en una confraternidad con ellos. No los puedo invitar aquí a una confraternidad y comer y beber con ellos. No puedo. Llevo ese dolor y esa tristeza en mi corazón, pero no puedo. Dios me lo prohíbe. El que no anda conforme a las instrucciones de los apóstoles, 2 Tesalonicenses 3:6, apártenlo y no se asocien con él para que se avergüence, incluidos si son tus padres. Y el ejemplo está en Isaac. Abraham tenía que hacer lo correcto. Dice Dios, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, tu amado hijo. Abraham dijo que no. Abraham puso por delante sus sentimientos. Estaba construyendo el altar, colocó a su hijo allí y estaba a punto de cortarle el cuello para sacrificarlo a Dios. Porque Dios le había dicho, sacrifícalo. Y no dice la escritura si Isaac estaba pataleando, si Isaac estaba llorando, si Isaac estaba renegando y si Abraham tuvo que amarrarlo. No dice eso la escritura, ¿verdad? La escritura guarda silencio sobre Isaac. Pero podría aventurarme a decir que si no menciona que él se resistió, no menciona que él estaba rebelándose, pues será que se sujetó. Si eso es lo que Dios quiere, Padre, que se haga la voluntad de Dios. Si Abraham era ese tipo de padre que le había enseñado a sus hijos a que guardaran el camino de Dios, a que cumplieran con la justicia y el juicio, entonces si Dios había decretado que Isaac debía morir, seguramente Isaac tenía que aceptar eso. Pero justo en el momento que Abraham, con el padre de la fe, iba a hacerlo, para que no quedemos con esa negativa impresión, Dios le dice, alto, no le hagas daño. No le hagas daño. Me has demostrado hasta dónde está tu fe. Porque, hermanos, estamos hablando de la familia también en general. Muchos son buenos cristianos o aparentan serlo, hasta que la ley de Dios toca a sus familias. En el momento que toca a nuestra familia, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hijos, quizás tomamos la maleta espiritual y nos vamos. Con mis hijos no, con mis nietos no, con mi esposo no, con mi esposa no, con mi hermano no, con mi hermana no. Eso sí no lo toques, Dios. Porque si lo tocas, te doy la espalda y me voy y no vuelvo más. Abraham enseñó tan bien a su hijo y era tan buen padre en la definición buen padre que da Dios, que él estaba dispuesto a perder a su hijo. Y su hijo estaba dispuesto a ya no vivir más en esta tierra con tal de cumplir la voluntad de Dios. Nosotros estamos ya con la fe en ese punto. ¿Estaríamos dispuestos? Depende cómo hemos sido capacitados. Isaac, hermanos, aprendió que la estricta adhesión, es decir, apegarse, aferrarse a la palabra de Dios en la adoración es esencial para agradarle. Hermanos, ¿sería agradable que a uno le corten el cuello en pleno servicio de adoración? No. ¿Será agradable hacerle eso a tu hijo? No. Pero si eso agradaba a Dios, Abraham estaba dispuesto a cortar y probablemente su hijo estaba dispuesto a ser cortado de esa manera. Y nosotros estamos dispuestos a estar sentados en gozo, en alegría, porque estamos en la casa de Dios, en la casa espiritual de Dios, porque está la de Eduardo. Pero espiritualmente estamos en la casa de Dios. Bueno, la de Eduardo también es de Dios. Es así, ¿verdad, hermano? Pero hablamos de la casa espiritual de Dios. Nos gozamos, nos alegramos de estar aquí. Estamos dispuestos, hermanos, si la silla está dura, si de pronto se pone esto caluroso, si llueve tanto que no escuchamos, si se alarga 3 horas más. Estamos dispuestos. No sé. A veces vamos a ver una película al cine y no sabemos cuánto va a durar. Bueno, hoy las aplicaciones te dicen, pero a veces vamos, no sabemos cuánto va a durar. Oye, a veces 2 horas y media, 3 horas y media. Claro, es otro tipo de estimulación visual, del cerebro, de las emociones, de todo. No estamos diciendo que hay que alargar esto 3 y 4 horas, pero el tiempo que dura lo vamos a disfrutar si estamos aprendiendo de verdad de la palabra de Dios. Uno no puede desviarse de lo que Dios ha mandado y ser bendecido.
No se puede, hermano. Vamos a leer otro pasaje. Deuteronomio. Ya lo mencioné, pero ahora vamos a leerlo. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Por favor. A tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, y los atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muchas gracias, hermana. Estas palabras que mandó Dios para poder que lleguen al corazón de nuestros hijos, primero, ¿dónde deben estar? Ahí está el pasaje. Primero, ¿dónde deben estar? Para que lleguen a nuestros hijos, primero, ¿dónde deben estar? Sobre tu corazón. Por eso decíamos la otra vez, hermano, puede ser que usted esté en desacuerdo con algo que el predicador enseñó, con algo que dijimos en los anuncios, con una decisión de liderazgo. Nunca cometa el error, delante de sus hijos, a ponerse a hablar con una hermana, a ponerse a hablar con su esposo, a ponerse a hablar con su esposa. Oye, ¿viste hoy que el hermano, tal cosa, que los varones, no sé qué? Porque los hijos están escuchando. Mis papás no se llevan con el predicador. Mis papás no les cae bien el hermano tal. Mis papás no están de acuerdo con tal cosa que se está haciendo y lo están hablando acá a espaldas de las personas con las que deben hablar. Entonces eso mismo yo haré también. La próxima vez que vea algo que no me gusta, en lugar de ir, predicador, mire, quisiera entender por qué se está haciendo esto. ¿Por qué no se hace esto otro? Entonces ellos seguirán ese mismo patrón. Primero yo tengo que amar las cosas de Dios, amar el pueblo de Dios, amar los servicios de adoración, para que entonces yo le pueda transmitir eso a mis hijos. Si yo no respeto, si yo no reverencio, si yo no me congrego, si yo no estoy allí, ellos seguirán la misma estela que yo les esté dejando. Primero estarán sobre mi corazón. Pero ¿qué más? Aparte de que deben estar en mi corazón, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la palabra de acción aquí? ¿Qué debo hacer? Debo repetirla. Por eso les decía, hermano, se da esta clase. Los niños no la están aprovechando. Ellos están aprovechando su propia clase. Pero como los niños no estaban aquí, ¿cuál debería ser mi deber? ¿Cuál debe ser mi deber? Repetirle esa clase a ellos. ¿Sí? Si mi hijo está enfermo y no estuvo en la clase de Zoom de la universidad, del colegio, ¿qué hago luego? Apenas se recupera, volvemos a poner el video, porque necesita esa clase para pasar un examen. Pues ellos necesitan esta clase para ir al cielo, y el sermón, y la clase de la otra semana, y la de la otra semana hasta que el Señor venga. Todas la necesitan. Si por alguna razón no pudimos venir el miércoles, la clase queda grabada en nuestras cuentas de Facebook. Vamos a esa clase y sentamos a toda la familia. Nos perdimos la clase del miércoles, vamos a escucharla. Hermanos, son consejos que les doy con amor basado en la palabra de Dios para evitar que nuestros hijos se pierdan en un futuro. Mostrémosle que si una clase nos las perdimos porque no pudimos estar por algún motivo, esa clase hay que escucharla. Hay que sentarnos en familia y hay que escucharla. Porque la necesitamos y porque la deseamos. Pedro dice que debemos anhelar como bebés, como niños recién nacidos, la leche espiritual de la palabra no adulterada. Anhelarla, llorar por ella. Los niños, ¿qué hacen? Si usted no le da la leche rápido, sueltan ese llanto, hermano, que no los para nadie. Lloremos así, un día que no podemos estar aquí, un primer día de la semana, un miércoles, un sábado, y busquemos la manera de tener esas lecciones. Estas palabras fuertes y hermosas de la boca de Jehová, de nuestro Señor, establecen la naturaleza seria de todo lo que fue divinamente mandado para que Israel, el pueblo de Dios, obedeciera. Su ley, dice, era tan importante que desde la primera época en la vida de un niño israelita, algunos empezaban a los 4 años, generalmente empezaban entre 5 y 6 años de edad,
la ley de Dios, incluyendo sus mandamientos con respecto a qué, a nuestro tema general, que es la adoración, debía ser enseñada y debía ser obedecida. Este plan que incluía, aquí falta una gráfica, no sé qué me la hizo el hermano Eduardo, pero primero, las actitudes y prioridades adecuadas de los padres que están en las palabras: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra de Dios debe morar primero en los padres. Dice: estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y lamentablemente la versión Reina Valera de 1960 no transmite exactamente la acción que muestra aquí Dios, porque si leemos en la versión La Biblia de las Américas, dice: estas palabras que te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, pero agrega en el versículo 7, diligentemente. Diligentemente, sin descuidarla, sin olvidarme de ella, diligentemente. Note tanto los términos como las expresiones figurativas utilizadas para indicar que este entrenamiento, ya iba a decir entretenimiento, que este entrenamiento debía ser diario, y con esto terminamos. ¿Hablarás de ella dónde? Lo tenemos en pantalla. Hablarás de ellas estando ¿dónde? Primero, en tu casa. Mire que no, aquí empezarás en tu casa. Y además, ¿dónde? Cuando salen. Cuando salen les volverás a recordar la palabra. ¿Y cuándo más? Antes de dormir. ¿Sabe por qué? Mire cómo la Biblia es tan perfecta. Los científicos han llegado a la conclusión hace años ya de que lo que estudiamos antes de dormir, ¿sí?, lleva otras técnicas que luego hablaremos de ello, pero luego no hoy. Que lo que estudias, luego tu cerebro, durante el sueño, empieza a guardarlo en la memoria de más largo plazo. Y Dios dice, en lugar de leerle un cuento de hadas, en lugar de leerle una historieta de los libros seculares, lee con él la palabra de Dios. Al acostarte, porque luego su cerebro va a ir guardando eso. Pero además, cuando te levantes, que se vea que es prioridad en tu día. Por eso, hermanos, tratamos de enviar el audio cada mañana. Entonces, es una forma, siempre les digo, hermano, no es que están obligados a escuchar, es positivo escucharlo. Pero se manda en la mañana, ¿para qué? Para que muy temprano estemos meditando la palabra de Dios. Que además dice que debo llevarlo a todas partes, porque dice que debo atarlo a mi mano, figurativamente hablando. Y debo ponérmelo ¿dónde? En la frente. Y dice que incluso estarán allí entre mis ojos, que incluso las escribiré en las puertas y las escribiré en los dinteles, en los marcos de las puertas. Eso se puede hacer incluso literalmente. Stickers, tantas cosas que hay hoy para poner la palabra allí. Dios quiso que esta ley quedara grabada de una manera que fuera imborrable en el corazón de padres e hijos. Pero para lograrlo, y cerramos con esto, hay que repetirlas, y como dice la Biblia de las Américas, repetirlas diligentemente. Que el Señor nos siga bendiciendo. Pasamos entonces al receso, luego del receso a la adoración. Dios les bendiga.